La mayoría cree entender las guerras de los carteles. Ellos vieron Narcos. Vieron la cocaína, los tiroteos, los agentes de la DEA, los capos en sus mansiones. Vieron a Pablo Escobar construir un imperio y morir en un tejado en Medellín. Vieron a El Chapo escapar por un túnel de una prisión de máxima seguridad. Sentían que entendían cómo lucía este mundo. Entendieron un programa de televisión. Las verdaderas guerras de los cárteles son algo que la industria del entretenimiento nunca ha retratado por completo. No porque las historias carezcan de dramatismo, sino porque la realidad es demasiado vasta, brutal y constante para caber en una temporada de televisión. Estamos hablando de más de 400,000 muertos solo en México desde 2006. Hablamos de helicópteros militares derribados con granadas propulsadas por cohete. Unidades de drones entrenadas en zonas de guerra activas en Ucrania. Una droga tan letal, 1 gramo puede matar a 500 personas. Y una guerra civil que actualmente devasta una ciudad de casi 1 millón de habitantes. Hoy cubrimos las verdaderas guerras de cárteles, y son peores que cualquier cosa que Narcos te haya mostrado. Sección 1. El saldo mortal que Narcos nunca te mostró. La mayoría de la gente conoce las guerras de los cárteles por Netflix. Narcos duró 3 temporadas, cubrió el ascenso y caída de Pablo Escobar en Colombia, y luego se trasladó a México. Fue una televisión bien producida y genuinamente cautivadora, que dejó a millones de espectadores sintiendo que entendían cómo era realmente la guerra contra las drogas. No lo hicieron. El programa tiene un saldo de muertos. Tiroteos, atentados, asesinatos, todo se sentía enorme. Y comparado con un drama criminal normal, lo era. Pero comparado con lo que realmente pasó, Narcos fue el tráiler. Lo auténtico era la novedad. Cuando el presidente Felipe Calderón envió al ejército mexicano a Michoacán en diciembre de 2006 para enfrentar a los cárteles, inició algo que no tuvo un final claro. Para cuando terminó su sexenio en 2012, la cifra oficial de muertos por la guerra contra el narco en México alcanzó al menos 60,000 personas. Esa fue la cifra oficial. Las estimaciones de investigadores y periodistas sitúan la cifra real por encima de los 120,000 muertos en ese mismo periodo, sin contar a otras 27,000 personas que simplemente desaparecieron. Se fue. Sin cuerpo, sin explicación, sin justicia. Fueron 6 años, una administración, un país. Desde 2006, más de 400,000 personas han muerto en la guerra contra el narcotráfico en México. Más de 125,000 están desaparecidos. No son solo soldados o miembros de carteles. Entre los muertos hay alcaldes, periodistas, policías, migrantes que viajaban en busca de una vida mejor, campesinos atrapados en territorio ajeno y familias que no tenían relación alguna con las drogas. La guerra no perdonó a los civiles. Los consumió. Narcos ofreció a los espectadores a Pablo Escobar, un hombre, un cártel, una era. Su historia terminó en diciembre de 1993 cuando la policía colombiana lo abatió en un tejado de Medellín. El programa trató ese momento como una especie de resolución. El monstruo se había ido. La pesadilla terminó. Lo que la serie no te contó es que la muerte de Escobar apenas afectó al gran engranaje. La producción de cocaína colombiana no cesó. Los cárteles mexicanos, que crecieron durante los años 80 y 90 como socios de transporte, simplemente absorbieron el negocio y lo controlaron. El centro de gravedad se desplazó al norte. Y entonces explotó. Para 2024, la tasa nacional de homicidios en México se situó en 23, 3 muertes por cada 100,000 personas. La mayoría de esas muertes estaban vinculadas al crimen organizado. En algunos estados, la situación fue mucho peor de lo que sugiere el promedio nacional. La ciudad de Colima, por ejemplo, ha figurado entre las más violentas del mundo durante 8 de los últimos 10 años.
No por una guerra, ni por un desastre natural, sino porque dos cárteles quieren el control de un puerto. La magnitud de lo ocurrido es verdaderamente difícil de asimilar. Toda la serie de Narcos cubrió quizá de 15 a 20 años de historia de la guerra contra las drogas en Colombia y México. La verdadera guerra lleva décadas más que eso, a través de todo un continente, y sigue ocurriendo ahora mismo. Los cárteles colombianos que Narcos dramatizó fueron desmantelados en los años 90. Lo que los reemplazó era más grande, mejor armado, más disperso geográficamente y mucho más violento. Lo que el programa tampoco captó fue cómo se siente esta guerra para la gente común que vive en ella. En Culiacán, capital del estado de Sinaloa y base del cártel de Sinaloa, los residentes han aprendido a reconocer el sonido de los disparos, para saber si se acercan o se alejan. Las empresas en territorios controlados por cárteles pagan extorsiones no porque quieran, sino porque la alternativa es ver su edificio incendiado o su familia amenazada. En 2024, más de 30 candidatos a cargos políticos en México fueron asesinados durante la campaña electoral, solo periodo de campaña. Postularse a alcalde en el estado equivocado no es un riesgo profesional, es un riesgo vital. Las cifras de homicidios por sí solas no captan lo que un conflicto armado de 20 años le hace a un país. Lo que falta importa igual. El gobierno de México ha reconocido que al menos 60,000 personas han desaparecido desde que inició formalmente la guerra contra el narcotráfico. Los grupos de la sociedad civil creen que la cifra real es mayor. Muchos de los desaparecidos fueron captados por cárteles para reclutamiento, rescate o simplemente para ser eliminados. Muchas de sus familias nunca descubren qué sucedió. Pasan años buscando. Algunos hallan fosas comunes. Muchos no encuentran nada. La versión Narcos de este mundo tenía reglas. Había capos, agentes de la DEA y casos judiciales. La versión real tiene municipios donde ningún juez acepta un caso de cártel porque aceptarlo significa morir. Tiene fuerzas policiales que fueron totalmente disueltas, sus miembros arrestados o despedidos, al descubrirse que trabajaban para los cárteles que debían combatir. Cuenta con un ejército que el gobierno ha desplegado repetidamente por 20 años sin una solución permanente a la vista. Narcos fue, según confesión de su propio creador, aproximadamente mitad ficción. Los momentos emotivos, las charlas privadas, los dramáticos enfrentamientos, gran parte fue escrito para la televisión. La verdadera guerra contra las drogas no necesita guionistas. Los hechos por sí solos superan cualquier cosa que un guionista escribiría. 400.000 muertos, 125.000 desaparecidos. Una guerra que empezó antes de que naciera la mayoría de quienes ven Narcos, y que aún no ha terminado. El programa te dio un principio, un desarrollo y un final. Las verdaderas guerras de los cárteles dieron a México una generación que creció contando a sus muertos, y aún sigue contando. El número de muertos es la parte más fácil de medir en esta historia. Lo más difícil de medir es qué tipo de organización podría sostener este nivel de violencia por tanto tiempo. Y los Zetas respondieron a esa pregunta de la manera más perturbadora posible. No eran narcotraficantes que aprendieron a ser violentos. Eran soldados que aprendieron a traficar drogas. Y la diferencia entre esas dos cosas cambió todo sobre cómo se libró esta guerra. Sección 2. Los Zetas. El cártel que rompió todas las reglas. Antes de los Zetas, los cárteles mexicanos operaban bajo reglas tácitas. Sobornaste a los funcionarios necesarios. Eliminaste rivales cuando fue necesario. Mantuviste tu violencia dirigida y tu perfil bajo. Ganaste dinero. Ese era el modelo de negocio: corrupción, logística y fuerza calculada. El cártel de Guadalajara lo manejaba así. El cártel de Sinaloa lo perfeccionó. No estaba limpio, pero estaba estructurado. Entonces, 31 hombres abandonaron al ejército mexicano y todo el sistema colapsó. En 1997,
Un grupo de soldados de los grupos aeromóviles de Fuerzas Especiales, la unidad de élite más selecta de México, desertó. No eran militares comunes. Los soldados del GAFE fueron entrenados en contrainsurgencia, asalto rápido, manejo de armas, vigilancia y operaciones psicológicas. Algunos habían recibido entrenamiento de instructores militares estadounidenses e israelíes. Eran, por diseño, los soldados más peligrosos que tenía el ejército mexicano. Y caminaron directamente al servicio de Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo, quien necesitaba ejecutores y tenía dinero para pagar a los mejores disponibles. Se hacían llamar los Zetas, por el indicativo de radio Z1, que pertenecía a su comandante original, el teniente Arturo Guzmán de Cenas. Al principio, su labor era la protección y ejecución para el Cártel del Golfo. Guardaespaldas, sicarios, el músculo tras una red de tráfico. Eso duró cerca de una década antes de que el músculo decidiera que ya no necesitaba a la organización que protegía. Lo fundamental que hay que entender sobre los Zetas es lo que aportaron que ningún cártel tuvo antes: auténtica disciplina militar aplicada a la violencia criminal. Otros cárteles usaban la violencia como herramienta, los Zetas la usaban como lenguaje. No solo mataban rivales, escenificaban el resultado. Se exhibían cuerpos públicamente, se dejaban mensajes, las decapitaciones, que antes no eran comunes en la guerra de cárteles mexicanos, se volvieron un sello distintivo. El objetivo no era solo eliminar enemigos, era hacer que todos, civiles, funcionarios, miembros de cárteles rivales, testigos, entendieran que nadie estaba a salvo y que resistirse era inútil. Un profesor de gobierno del College of William and Mary que pasó años estudiando a los Zetas, lo explicó claramente. Los cárteles tradicionales sobornan a políticos, establecen rutas de tráfico para el contrabando y ganan dinero. Entonces llegaron los Zetas sin experiencia en narcóticos y empezaron a decapitar gente. Lo describió como perjudicial para los beneficios del tráfico convencional, y tenía razón. Pero a los Zetas les funcionó porque no buscaban principalmente maximizar beneficios mediante operaciones tranquilas. Intentaban controlar el territorio mediante el terror, y el terror funcionó. Lo que introdujeron no fue solo más violencia. Era una categoría de violencia distinta, lo que los investigadores llamaban tácticas de impacto y pavor. Desollamiento, castración, exhibición pública de víctimas, cuerpos disueltos en ácido, personas quemadas vivas dentro de barriles de petróleo. No eran solo métodos para matar. Eran actos diseñados para comunicar a comunidades enteras que los Zetas no tenían límites ni miedo a las consecuencias. El término técnico que usan los investigadores para lo que los Zetas fueron pioneros es hiperviolencia. En lenguaje sencillo, significa crueldad usada como estrategia de gestión. Lo más inquietante de la historia de los Zetas no es lo que hicieron, es lo que pasó después. Cárteles rivales que antes competían mediante sobornos, rutas de tráfico y asesinatos selectivos observaron lo que hacían los Zetas y llegaron a una conclusión simple: si quieres competir con ellos, tienes que igualarlos. No puedes llevar sobornos a una guerra de decapitaciones. Así que se adaptaron. El Cártel de Sinaloa, que Narcos retrata como la organización de tráfico dominante y casi empresarial, comenzó a usar tácticas nunca antes vistas. Las decapitaciones se volvieron, en palabras de un investigador, un elemento básico en el léxico de la violencia en la guerra de los cárteles mexicanos. Los Zetas no solo cambiaron su propia organización, redefinieron el estándar para todas las demás. Para 2010, los Zetas habían establecido presencia en cientos de municipios de México. Se habían trasladado a Guatemala, tomando territorio del narcotráfico con los mismos métodos que usaban en casa. Dirigían redes de extorsión, secuestraban migrantes, chantajeaban negocios y operaban redes de trata sexual junto con su tráfico de drogas. Un experto gubernamental que rastreó su historial delictivo enumeró 20 tipos distintos de actividades ilegales en las que los Zetas participaron en su apogeo, incluida la posible extracción de órganos humanos a sus víctimas. Ese mismo año, 2010,
Los Zetas se separaron formalmente del Cártel del Golfo y se declararon una organización independiente. Lo que siguió fue una guerra a gran escala entre dos grupos antes aliados, librada en todo Tamaulipas y más allá, con civiles atrapados en medio. El Cártel del Golfo, en sus narcocarteles, mensajes públicos colgados en puentes y pasos elevados, acusó a los Zetas de expandirse al asesinato, robo, extorsión y secuestro fuera del ámbito acordado de las operaciones del cártel. Los Zetas respondieron colgando sus propias mantas, señalando que siempre habían hecho esas cosas bajo órdenes del Cártel del Golfo. Ambos tenían razón. Los Zetas nunca fueron el cártel más rico de México. Finalmente fueron superados en ingresos y territorio por el Cártel de Sinaloa y luego por el CJNG. Sus 31 miembros originales se diluyeron con el tiempo al reclutar criminales callejeros que carecían del entrenamiento militar de los fundadores. Su liderazgo fue perseguido sistemáticamente. Su comandante supremo, Heriberto Lascano, murió en un tiroteo con fuerzas de la Marina Mexicana en octubre de 2012, y su sucesor, Miguel Ángel Treviño Morales, fue arrestado en julio de 2013 con $2 millones en efectivo y 8 armas de asalto en su camioneta. La organización que construyeron se fragmentó en facciones menores. Hoy, los Zetas ya no existen como grupo unificado, pero el daño que causaron al panorama de seguridad de México fue permanente. Demostraron que un cártel podía funcionar como una fuerza paramilitar. Demostraron que la violencia pública extrema podía usarse para controlar regiones enteras. Y obligaron a toda otra organización criminal en México a decidir, adaptarse al nuevo estándar o ser destruidas por él. Más adaptado. Narcos mostró a los espectadores un mundo donde lo peor que un cártel podía hacer era volar un avión o sobornar a un candidato presidencial. Los Zetas operaban en una dimensión totalmente distinta, una que la serie nunca tocó. Antes de continuar, si disfrutas de este análisis, considera suscribirte. Ayuda muchísimo al canal. Lo que los Zetas hicieron con los estándares de la violencia de los cárteles es suficientemente perturbador en abstracto, pero la forma más clara de entender lo que realmente fueron es observar un lugar específico, una carretera específica, y 2 meses específicos en 2010 y 2011, cuando detenían autobuses de pasajeros en falsos retenes militares y decidían qué hacer con todos a bordo. Lo que sucedió después en San Fernando, Tamaulipas, es algo que no llega a la televisión de prestigio. No porque no sea lo bastante dramático, sino porque es demasiado real para ser entretenimiento. Sección 3. Las masacres de San Fernando. 265 civiles asesinados en retenes falsos. San Fernando es un pequeño municipio en el estado nororiental mexicano de Tamaulipas, a unos 120 kilómetros al sur de la frontera estadounidense. La carretera federal mexicana 101 lo atraviesa directamente. Durante décadas, autobuses con migrantes, trabajadores y viajeros comunes pasaron por San Fernando en su camino al norte. En 2010 y 2011, los Zetas convirtieron ese tramo de carretera en uno de los caminos más mortíferos del hemisferio occidental. No por una batalla, no por una operación militar, porque decidieron que las personas en esos autobuses les eran útiles. Como rescates, como reclutas o como mensaje. Y que ninguna de esas personas tenía derechos que los Zetas debieran respetar. La primera masacre ocurrió en agosto de 2010. Un grupo de migrantes, hombres y mujeres de Centro y Sudamérica, la mayoría con rumbo a Estados Unidos, viajaba por Tamaulipas cuando los Zetas los interceptaron. El cártel exigió dinero. Los migrantes, muchos de los cuales habían gastado todo lo que tenían solo para llegar hasta aquí, no podían pagar. A algunos les dieron a elegir: unirse a la organización, trabajar para los Zetas y vivir. Quienes se negaron fueron llevados a un rancho en San Fernando. Los 72 fueron asesinados.
Sus cuerpos yacían en una bodega de aquel rancho hasta que un sobreviviente ecuatoriano, quien se salvó fingiendo su propia muerte, logró arrastrarse y llegar a un puesto militar. Llevó a la Marina Mexicana de vuelta al almacén. Dentro, hallaron 72 cuerpos. 58 hombres, 14 mujeres. Todos ellos migrantes que no habían hecho más que negarse a trabajar para quienes detuvieron su autobús. Amnistía Internacional lo calificó de crisis de derechos humanos. El gobierno mexicano la calificó como una de las peores atrocidades cometidas por una organización narcotraficante hasta ese momento. El jefe policial que lideró la investigación de la masacre fue asesinado poco después por presuntos miembros del cártel. 7 meses después, en marzo de 2011, volvió a ocurrir. Esta vez a mayor escala. Entre el 24 y el 29 de marzo de 2011, miembros de los Zetas detuvieron varios autobuses de pasajeros en la carretera federal 101 en San Fernando. Esta vez no eran migrantes. Eran pasajeros de autobús comunes. Personas que viajan entre ciudades mexicanas por motivos ordinarios. Trabajo, familia, viajes rutinarios. Los Zetas montaron lo que parecía un retén militar y ordenaron a los pasajeros bajar de los autobuses. Revisaron teléfonos y mensajes de texto, buscando cualquier indicio de que quienes tenían enfrente tuvieran vínculos con sus rivales del Cártel del Golfo. Aquellos que no presentaron nada sospechoso fueron puestos en libertad. A quienes los Zetas consideraban sospechosos, o a quienes simplemente querían, se los llevaban. Un alto mando de los Zetas confesó después que el líder supremo Heriberto Lascano ordenó inspeccionar todos los autobuses que pasaban por San Fernando. Quienes no tenían relación con el Cártel del Golfo fueron liberados, y quienes sí la tenían fueron ejecutados. Un asesino capturado dio otra explicación. Temían que rivales de Durango y Michoacán usaran autobuses comerciales para enviar refuerzos al territorio del Cártel del Golfo. Lo que les ocurrió a las personas retenidas consta en confesiones judiciales e informes de investigación. A las víctimas masculinas físicamente aptas las obligaban a luchar hasta morir. Les dieron cuchillos, martillos, machetes y garrotes. A los sobrevivientes de esas peleas se les dio a elegir entre unirse a los Zetas o morir. Un periodista que entrevistó a un miembro capturado del cártel informó que los Zetas usaban lo que describió como un antiguo formato de gladiadores romanos para identificar reclutas. Se consideraba que quienes demostraban poder matar para sobrevivir, valía la pena conservarlos. Las víctimas fueron violadas. ¿Todos los demás fueron asesinados y enterrados? El 6 de abril de 2011, autoridades mexicanas hallaron 59 cuerpos en 8 fosas clandestinas separadas en San Fernando. Siguieron cavando. Para el 12 de abril, el número de muertos alcanzó 116, repartidos en 15 fosas comunes. Para el 14 de abril, era 145. Para el 21 de abril, 177. Para el 26 de abril, 183. El 7 de junio de 2011, tras semanas de excavación, la cifra final se detuvo en 193 cuerpos, exhumados de 47 fosas clandestinas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. Un ciudadano estadounidense se encontraba entre los fallecidos. Para cuando las autoridades concluyeron la investigación, 74 presuntos asesinos habían sido capturados. Entre ellos estaba Edgar Huerta Montiel, lugarteniente de alto rango de los Zetas y desertor del ejército, quien confesó haber asesinado personalmente a 10 de los migrantes en la masacre de 2010 y haber ordenado el secuestro de los autobuses en los asesinatos de 2011. Él fue el mismo hombre responsable de ambos eventos. Confesó haber secuestrado otros autobuses en la zona además de los que ya conocían las autoridades, robando dinero a los pasajeros y matando a cualquiera con posibles vínculos con el cártel, o a quien simplemente considerara un problema. 16 policías locales de San Fernando fueron arrestados como cómplices. Habían estado trabajando con los Zetas, brindando protección e información mientras las masacres ocurrían en su jurisdicción. En los 2 eventos de San Fernando combinados,
Los Zetas detuvieron autobuses que transportaban a gente común, 265 personas, y las asesinaron a todas. Ni soldados, ni miembros de cárteles rivales. Pasajeros de autobús. Migrantes. Personas viajando entre ciudades por una autopista en su propio país. Narcos ofreció a los espectadores un mundo donde los cárteles eran malvados pero comprensibles. Empresarios que usaron violencia para proteger ganancias. San Fernando era algo totalmente distinto. No había lógica empresarial en masacrar a 72 migrantes que no podían pagar un rescate. No hubo cálculo estratégico tras matar a 193 pasajeros de autobús para detectar posibles vínculos con el cártel del Golfo. Esto fue violencia como control total. Los Zetas advirtiendo a toda una región que nadie que cruzara su territorio tenía garantía alguna de sobrevivir al viaje. Ese mensaje fue recibido. La carretera no dejó de ser peligrosa tras los arrestos. La región no volvió a la normalidad tras el conteo de las tumbas. Lo ocurrido en San Fernando se volvió parte del paisaje permanente de miedo que los cárteles usan para gobernar los territorios que controlan. Los Zetas usaron asesinatos masivos para retener territorio mediante el miedo. Pero para cuando las investigaciones de San Fernando concluían, una nueva organización ya había surgido en el estado occidental de Jalisco, que tomaría todo lo que los Zetas construyeron para militarizarlo aún más, añadiendo lanzagranadas, vehículos blindados, unidades de drones y una disposición a derribar helicópteros militares a plena luz del día. Esa organización es el CJONG. Y lo que construyeron hace que los Zetas parezcan el inicio de una historia que empeora significativamente. Sección 4. El CGATNG. Un cártel que derriba helicópteros militares. Nemesio Oseguera Cervantes no nació en una dinastía de cárteles. No heredó un imperio del narcotráfico de un padre o tío poderoso. Él construyó uno de la nada. Y lo que él construyó se convirtió en la organización criminal más militarizada en la historia del hemisferio occidental. Su historia comienza en los años 80 cuando emigró ilegalmente de México a California, viviendo en San Francisco y Sacramento, donde aprendió cómo funcionaba realmente la distribución transnacional de drogas desde sus cimientos. Fue arrestado, cumplió 3 años en una prisión federal estadounidense, y fue deportado a México cerca de los 30 años. Lo que hizo después, nadie lo predijo. De vuelta en México, Oseguera se unió a la policía local, trabajando como agente municipal en los pueblos jaliscienses de Cabo Corrientes y Tomatlán. Luego dejó las fuerzas del orden por completo y se unió al Cártel del Milenio, una organización de tráfico afiliada a Sinaloa que opera en Jalisco y Colima. Cuando el Cártel del Milenio comenzó a fracturarse tras la muerte de un líder clave de Sinaloa en 2010, Oseguera hizo su movimiento. Él fundó su propia organización. Lo llamó el Cártel Jalisco Nueva Generación. El Cártel Jalisco Nueva Generación. El mundo lo conocería simplemente como CJNG y a Oseguera por su apodo, El Mencho. En menos de 2 años de su fundación, el CJNG expandió su red operativa de costa a costa en México. Para 2012, ya se describía como uno de los grupos criminales con mayor capacidad operativa del país. Para 2018, funcionarios estadounidenses habían identificado más de 100 laboratorios de metanfetamina en México vinculados a la organización. Para 2020, el gobierno de Estados Unidos consideraba al CJNG su mayor amenaza criminal, y el excomisionado de Seguridad de México la llamó la amenaza más urgente a la seguridad nacional. Partiendo de cero en 2010, un hombre construyó un imperio paramilitar en menos de una década. Lo que separó al CJNG de todo lo anterior fue su estructura. El Centro Nacional de Contraterrorismo lo describió con una estructura de mando jerárquica, donde líderes regionales gestionaban operaciones diarias para el Mencho, combinada con un modelo de franquicia para expandirse fuera de sus territorios principales en Jalisco, Nayarit y Colima.
Bajo el mando se encontraban unidades militares especializadas con funciones distintas, el Grupo Élite, como brazo armado principal para la conquista territorial, las Fuerzas Especiales Mencho, como fuerza de protección personal para el propio Mencho, y los operadores droneros, una unidad dedicada a realizar inteligencia, vigilancia, reconocimiento y asesinatos selectivos, en funcionamiento desde al menos 2017. Esto no era una banda. Fue una empresa paramilitar con entre 15.000 y 20.000 miembros operando en más de 20 estados mexicanos. El poder de fuego era real. Funcionarios mexicanos confirmaron que la organización poseía armas de grado militar, incluyendo ametralladoras y lanzacohetes. Ese último punto no es un detalle que deba pasarse por alto. Las granadas propulsadas por cohetes son armas antitanque. Están diseñados para destruir vehículos blindados y posiciones fortificadas. Un cártel de drogas en el oeste de México los tenía en cantidad suficiente para desplegarlos rutinariamente contra las fuerzas de seguridad. En abril de 2015, el CGONG emboscó a un convoy de policías municipales en Jalisco y mató a 15 de ellos. Fue uno de los ataques más mortíferos contra las fuerzas de seguridad en la historia moderna de México. Un mes después, en mayo de 2015, autoridades federales mexicanas lanzaron una operación a gran escala en Villa Purificación, Jalisco, y sus alrededores, atacando la infraestructura del CANG e intentando capturar a El Mencho. Durante la operación, un helicóptero militar de apoyo aéreo localizó un convoy armado del CJNG. Los sicarios del cártel dispararon un lanzacohetes contra el helicóptero. Golpeó. El helicóptero se desplomó. 9 soldados fueron abatidos. Un cártel de drogas derribó un helicóptero militar con un RPG a plena luz del día. Esta no fue una emboscada que salió mal. Este no fue un compromiso accidental. Este era un cártel que había adquirido armamento antiaéreo de grado militar, entrenó a sus combatientes para usarlo, y lo desplegó con éxito contra las Fuerzas Armadas mexicanas. El CJNG lanzó entonces ataques de represalia coordinados en Jalisco y estados vecinos, bloqueos, vehículos incendiados, enfrentamientos armados, específicamente para impedir la captura de El Mencho durante el operativo. La operación falló. El Mencho escapó. Ese mismo año, 2015, el Departamento del Tesoro sancionó al CJNG bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros, congelando cualquier activo bajo Estados Unidos, jurisdicción de Estados Unidos y prohibiendo a estadounidenses hacer negocios con la organización. Casi nada cambió sobre el terreno. El sitio Esaná siguió expandiéndose, siguió matando y siguió operando en casi los 50 estados. Sur figura como proveedor de drogas. En junio de 2020, el CJNG intentó asesinar a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en un descarado ataque a plena luz del día en una de las zonas más prominentes de la capital. Harfuch sobrevivió, pero 2 de sus escoltas y un transeúnte murieron. El ataque utilizó un convoy vehicular y armas de alto calibre en plena Ciudad de México. El CJNG publicó videos del ataque y se atribuyó la responsabilidad públicamente. Para cuando El Mencho fue finalmente abatido en febrero de 2026, en una incursión al amanecer de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano en su complejo del municipio montañoso de Tapalpa, Jalisco, había construido una organización que operaba en al menos 21 de los 32 estados de México, activa en más de 40 países y presente en casi los 50 estados de Estados Unidos. Su fortuna personal se estimó entre 500 millones y 1.000 millones de dólares. Los activos totales del cártel se valoraron en hasta 50.000 millones de dólares. La incursión en sí costó vidas. Un helicóptero militar que brindaba apoyo aéreo fue alcanzado por disparos del CJNG y obligado a realizar un aterrizaje de emergencia.
25 miembros de la Guardia Nacional murieron en ataques de represalia por todo Jalisco en las horas posteriores a la muerte de El Mencho. El cártel erigió 85 bloqueos en carreteras federales desde Baja California hasta Oaxaca. Aerolíneas como United, American, Delta, Alaska y Air Canada cancelaron vuelos a Guadalajara y Puerto Vallarta. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió avisos de refugio en el lugar en varios estados mexicanos. Ese fue el resultado de matar a un hombre. Narcos ofreció a los espectadores un mundo donde lo más peligroso que un cartel podía hacer era sobornar a un funcionario o volar un vuelo comercial. El CFONG derribó helicópteros militares, intentó matar al jefe de seguridad de una capital, creó unidades de drones de combate y obligó a aerolíneas internacionales a cancelar vuelos cuando murió su líder. Estas no son las acciones de una organización criminal. Son las acciones de una fuerza militar que se financia mediante el narcotráfico. La capacidad del CJNG para librar una guerra abierta contra el Estado mexicano no ocurrió de forma aislada. Una de las armas clave que hizo posible su expansión y que ninguna serie de televisión sobre cárteles ha abordado correctamente es algo mucho más barato y accesible que los lanzagranadas. Vuela sobre vecindarios, apunta a fiscalías y fue perfeccionado usando tácticas tomadas directamente de una zona de guerra activa en Europa del Este. El programa de drones del cártel no es una amenaza futura. Ya está aquí. Sección 5. Guerra con drones. Cuando los narcos se volvieron tecnológicamente avanzados. En cada temporada de Narcos, los cárteles se comunican por radio y teléfono. Transportan drogas en barcos, aviones y camiones. Matan gente con armas. La tecnología es analógica, física y rastreable, y la DEA y las autoridades colombianas o mexicanas pasan la serie intentando interceptar esas comunicaciones y seguir esos movimientos. Es un juego del gato y el ratón librado con herramientas de los años 80 y 90. Ese mundo ya no existe. Los cárteles que operan hoy en México no libran la misma guerra tecnológica que retrató Narcos. Están librando una batalla totalmente distinta, que toma prestada su nueva arma más eficaz de los campos de batalla de Ucrania. El uso de drones armados por cárteles mexicanos comenzó a documentarse hacia 2020. Desde entonces, se ha acelerado cada año. La Secretaría de la Defensa Nacional de México estudió el fenómeno y llegó a una conclusión directa. Los cárteles usan drones porque son difíciles de detectar, relativamente baratos, capaces de navegar con precisión y están sujetos a una regulación gubernamental limitada. Un dron comercial de unos pocos cientos de dólares puede transportar un pequeño explosivo, entrar en un recinto fuertemente vigilado y detonar al impactar. El piloto puede estar a media milla. No existe riesgo físico para el atacante. No hay una forma fácil de detenerlo. En octubre de 2025, el CIGA-NG lanzó un dron comercial cargado con un artefacto explosivo rudimentario, conocido en México como Papa Bomba, directamente contra las instalaciones de la Fiscalía Estatal en Tijuana. El recinto estaba fuertemente protegido. No importaba. Nadie murió en ese ataque concreto, pero ese no era el punto. El objetivo era la demostración. El CJNG podía alcanzar una instalación gubernamental fortificada con un dron comercial, y quienes estaban dentro no podían hacer nada al respecto. El mensaje resonó más fuerte que la explosión. Este no fue un incidente aislado. En las comunidades costeras de Michoacán, estado donde el CJNG disputa el control territorial desde hace años, los residentes reportaron 8 días consecutivos de ataques con drones a sus comunidades sin intervención alguna de las autoridades locales o estatales. Las comunidades afectadas incluyeron Laguna de Calvillo, El Puerto, El Ranchual y El Salitro de Estopila. Las comunidades indígenas del municipio de Chinicuila, en la región Sierra Costa de Michoacán, han sufrido constantes ataques con drones durante años.
Una declaración conjunta de organizaciones locales de derechos humanos y residentes describió los ataques como generadores de miedo, desplazamiento y vulnerabilidad entre familias sin medios, para protegerse y sin señales de respuesta gubernamental. Cuando el CGONG comenzó a imponer su control en esas regiones costeras de Michoacán, los ataques dependían principalmente de armas de fuego. El cambio a drones explosivos y minas terrestres surgió al sofisticarse las operaciones del cártel y expandirse más sus ambiciones territoriales. Los drones permitieron al cártel aislar comunidades, bloqueando carreteras, destruyendo vehículos e impidiendo el movimiento, sin desplegar grandes grupos de sicarios en lugares donde pudieran atraer la atención militar. Es una estrategia de bloqueo ejecutada desde el aire. La unidad de drones del ejército mexicano, dedicada a vigilar cárteles, identificó al CICOTNG como el principal usuario de drones armados entre organizaciones criminales mexicanas. Funcionarios estadounidenses en la institución Brookings señalaron que los cárteles también habían comenzado a operar drones para la vigilancia y reconocimiento de activistas de la sociedad civil, miembros de la comunidad empresarial y funcionarios locales, rastreando si se reunían con la policía, funcionarios federales o grupos criminales rivales. La capacidad de vigilar objetivos desde el aire, invisible y continuamente, cambia toda la dinámica de cómo los cárteles controlan el territorio. El control armado requiere combatientes en el terreno. Los drones de vigilancia requieren una persona con portátil y una aeronave comercial. La historia de los drones dio un giro importante en agosto de 2025, cuando la inteligencia mexicana, en colaboración con fuerzas de seguridad ucranianas, reveló algo que habría sonado a ficción 5 años antes. Mercenarios mexicanos y colombianos habían sido enviados a la zona de guerra activa en Ucrania, integrado en la Legión Internacional que combate en la invasión rusa, específicamente para aprender tácticas de guerra con drones. El cártel envió soldados a una guerra real para aprender técnicas de combate con drones FPV, cómo navegar espacios estrechos, cómo atacar objetivos móviles, cómo coordinar ataques de drones con operaciones terrestres. Para agosto de 2025, el CGTNG había establecido una unidad paramilitar dedicada de al menos 10 miembros enfocada exclusivamente en operaciones con drones FPV, usando técnicas traídas de Ucrania. FPV significa First Person View. Son drones de carreras pilotados mediante gafas, que ofrecen al piloto una vista directa de la cámara, permitiendo una navegación precisa a gran velocidad hacia objetivos muy específicos. Son el mismo tipo de dron que se ha utilizado ampliamente para destruir vehículos blindados y matar soldados en el conflicto de Ucrania. El CGTNG los desplegaba ahora contra rivales, fuerzas de seguridad y comunidades civiles en México. La escala de actividad de drones a lo largo de la frontera Estados Unidos-México también se ha vuelto una preocupación de seguridad documentada. Las autoridades estimaron que cientos de drones se usan regularmente en la frontera, para labores de reconocimiento y contrabando. Drones de los cárteles vigilan movimientos de la patrulla fronteriza, rastrean operaciones rivales y guían cargamentos de droga por brechas en la vigilancia. El gobierno de Estados Unidos ha invertido mucho en tecnología antidrones en la frontera precisamente porque la amenaza de los drones de los cárteles se ha vuelto demasiado constante para ignorarla. Nada de esto aparece en Narcos. No porque los escritores tomaran malas decisiones. La serie se ambientaba en una época anterior a todo esto. Pero la brecha entre el mundo que retrató Narcos y el que existe actualmente es enorme. El cartel de Medellín de Pablo Escobar transportaba cocaína en maletas y portafolios, sobornaba funcionarios personalmente y se comunicaba por frecuencias de radio que la DEA podía interceptar con el equipo adecuado. Los cárteles actuales envían personal a zonas de guerra para aprender tácticas militares de drones y despliegan drones FPV contra fiscalías y aldeas indígenas. La tecnología cambió. Los cárteles cambiaron con ello. El programa de televisión se quedó en 1993. Los drones, las armas, la estructura militar, todo ello cuesta dinero y requiere protección para operar. Y lo más importante que permite a los cárteles hacer todo esto sin ser desmantelados no es su potencia de fuego,
Es un hecho que quienes deberían detenerlos, en muchos casos, trabajan para ellos. La corrupción que Narcos trató como un colorido telón de fondo de la historia principal es, en las guerras reales de los cárteles, la historia principal, y llega mucho más alto que unos pocos policías sobornados en una pantalla de televisión. Sección 6. La Guerra Civil de Sinaloa, un cártel implosionando en tiempo real. El Cártel de Sinaloa es la organización que Narcos México tardó 3 temporadas en construir. Es el grupo que dirigía el Chapo Guzmán, el que lo convirtió en uno de los criminales más famosos de la historia moderna, el que la serie retrató como una operación sofisticada y disciplinada, unida por la lealtad, la estrategia y la fuerza de la personalidad de un solo hombre. Esa representación no estaba del todo equivocada. El Cártel de Sinaloa fue, durante décadas, la organización de narcotráfico más poderosa del mundo, presente en al menos 40 países, operando en casi los 50 estados de Estados Unidos. Estados Unidos, generando miles de millones de dólares anualmente. Lo que Narcos no pudo mostrarte, porque aún no había ocurrido, fue lo que sucedió cuando la lealtad que lo mantenía unido se quebró por una de las traiciones más audaces en la historia del crimen organizado. El Chapo Guzmán fue arrestado por tercera y última vez en enero de 2016 y extraditado a Estados Unidos en 2017. Fue condenado por narcotráfico y cargos relacionados en 2019 a cadena perpetua, con la figura más famosa de la organización encerrada en una prisión federal estadounidense de por vida. El Cártel de Sinaloa se reorganizó en torno a 2 centros de poder. El primero fue Ismael Zambada García alias El Mayo, cofundador y socio igualitario de El Chapo desde el principio. El Mayo tenía 76 años en 2024, era de la vieja escuela en sus métodos, profundamente cauteloso por naturaleza, y había pasado décadas evitando el perfil público que llevó a El Chapo a ser capturado 3 veces. Nunca había sido arrestado. Ni una sola vez en toda su carrera. El segundo centro de poder eran los Chapitos, los hijos de El Chapo, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López. Los 4 hermanos heredaron las redes y contactos de su padre, forjando su propia reputación como la facción más joven y agresiva del cártel, con una fuerte implicación en la producción y distribución de fentanilo. Ovidio fue arrestado por autoridades mexicanas en enero de 2023 y extraditado a Estados Unidos en septiembre de ese mismo año. Eso dejó a 3 hermanos activos, y uno de ellos, Joaquín, tramaba planes en secreto que El Mayo desconocía por completo. La mañana del 25 de julio de 2024, El Mayo creía asistir a una reunión con Joaquín Guzmán López, en un centro de eventos local en Sinaloa. El Mayo dijo después que confiaba en Joaquín porque lo conocía desde niño. La reunión se planteó como un intento de resolver las crecientes tensiones entre las 2 facciones del cártel. Lo que El Mayo no sabía era que la reunión era una trampa. Según el propio relato de El Mayo, difundido por su abogado, fue sometido en el lugar y obligado a subir a un avión privado. El avión aterrizó en El Paso, Texas, donde tanto El Mayo como Joaquín Guzmán López fueron puestos bajo custodia de Estados Unidos, bajo custodia de autoridades federales. CES, el Departamento de Justicia anunció las detenciones ese día. Joaquín Guzmán López se entregó más tarde voluntariamente a Estados Unidos. ¿Autoridades de Estados Unidos? El Mayo había sido secuestrado por el hijo de su socio y entregado al gobierno de Estados Unidos. El gobierno mexicano declaró públicamente que no participó en la captura de El Mayo. El embajador de Estados Unidos en México confirmó después que El Mayo fue llevado a Estados Unidos Sur en contra de su voluntad. Dentro del cártel de Sinaloa, la reacción fue inmediata. La detención de El Mayo, lograda mediante lo que su propia facción consideró una traición deliberada de los Chapitos, destruyó la frágil unidad que mantenía unidos a ambos bandos. La guerra comenzó el 9 de septiembre de 2024.
La primera señal fue una comunicación por radio, supuestamente de un comandante de la facción de El Mayo, ordenando a sus combatientes enviar a los chapitos directo al infierno. En cuestión de horas, 2 ejércitos privados fuertemente armados combatían en las calles de Culiacán. Lo que siguió no fue una guerra territorial en ningún sentido convencional. Fue un conflicto militar sostenido librado en una gran ciudad mexicana. Convoyes armados circularon por los barrios. Los cuerpos aparecieron antes del alba. Secuestrados, asesinados y arrojados en la carretera principal de Culiacán con sombreros puestos sobre sus cabezas como mensaje deliberado del cártel. Se encontraron hombres con hematomas graves, cortes y huesos rotos. Hubo tiroteos a plena luz del día. Más de 3,000 policías federales y soldados fueron desplegados en Culiacán para intentar contener los combates, llegando en camiones blindados con equipo táctico completo, cascos y pasamontañas, pareciendo, en palabras de los periodistas en el lugar, como si se dirigieran a una zona de guerra. Porque lo eran. CNN analizó datos públicos de homicidios en Sinaloa y halló que, tras la captura de El Mayo, los homicidios en el estado aumentaron más de un 400%. Esa cifra merece un momento de reflexión. Ni 40%, ni 100%, 400%. En un año, los homicidios en Sinaloa se cuadruplicaron respecto a la base anterior. Y esa base ya era una de las más altas en México. El costo humano no fue abstracto. Un caso documentado de las primeras semanas del conflicto involucró a un padre que caminaba con su hija de 5 años cuando fue interceptado y capturado por una facción del cártel. Su hija quedó sola en la calle de noche hasta que un vecino la encontró. El padre de ese niño no regresó. Para finales de 2024, se habían registrado más de 555 homicidios en Sinaloa, en solo los 3 meses, desde que el conflicto interno comenzó formalmente en septiembre. Durante todo el año anterior, los 12 meses de 2023, se registraron 531 homicidios dolosos en el estado. 3 meses de guerra civil entre cárteles ya superaban un año entero de violencia habitual. El cártel de Sinaloa, sobre el cual Narcos construyó su mitología, esa organización disciplinada, estratégica y leal, se desmoronó porque un hombre decidió entregar a la figura paterna de su cofundador al gobierno de Estados Unidos, a cambio de su propio acuerdo de rendición. Esa única decisión produjo una guerra que aún se libra en una ciudad de casi 1 millón de habitantes ahora mismo. La guerra civil en Sinaloa muestra lo que ocurre cuando la estructura interna de un cártel colapsa, pero existe una dimensión de las guerras reales de los cárteles que se sitúa totalmente fuera de ellos, un arma que utilizan y que no requiere armas, drones ni soldados. Es corrupción. Y en México, no solo alcanza a las policías y gobiernos locales, llega hasta la Secretaría de la Defensa, al Poder Judicial y a la elección de alcaldes y gobernadores, y en los organismos que deberían investigarlo. Sección 7. El arma del fentanilo, matando estadounidenses sin cruzar la frontera. Narcos fue una historia de cocaína. Esa fue la droga en el centro de todo, el producto que hizo multimillonario a Pablo Escobar, que financió a los carteles de Medellín y Cali, que dio a la DEA su mandato y al gobierno colombiano su crisis. La cocaína es una droga grave. Destruye vidas, financia la violencia y ha causado un daño enorme a comunidades en Estados Unidos y América Latina. Pero en cuanto a potencia letal por gramo, la cocaína ni se acerca a lo que los cárteles mexicanos producen y envían al norte hoy. La droga que la reemplazó como producto principal de la economía del cartel no solo es más rentable, es químicamente capaz de matar a cientos de personas con un solo gramo, y ya ha matado a más estadounidenses que todas las guerras de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial juntas. El fentanilo es un opioide sintético, lo que significa que se fabrica en un laboratorio, no se cultiva en un campo. No requiere plantas de amapola, ni hojas de coca, ni ningún insumo agrícola que pueda ser localizado y destruido. Requiere precursores químicos, la mayoría de China, y un laboratorio capaz de procesarlos.
Para 2018, se creía que el CJNG por sí solo tenía más de 100 laboratorios de metanfetamina en México, muchos adaptados también para producir fentanilo. El cártel de Sinaloa construyó su propia infraestructura manufacturera paralela. Juntas, estas dos organizaciones se convirtieron en las principales proveedoras de fentanilo para Estados Unidos. Un mercado que no crearon, pero que dominaron por completo al entrar. Las cifras resultantes son asombrosas, de un modo que requiere un momento para asimilarse bien. En 2023, 107.543 estadounidenses murieron por sobredosis de drogas. De ellos, 74.702, el 69%, involucraron opioides sintéticos, principalmente fentanilo. Es decir, más estadounidenses muertos en un solo año por una droga suministrada por dos cárteles mexicanos que los fallecidos en toda la guerra de Vietnam. Toda la guerra de Vietnam. Y 2023 no fue el pico. El punto máximo fue el periodo de 12 meses que terminó a mediados de 2023, durante los cuales 112,910 estadounidenses murieron por intoxicación por drogas. La razón por la que el fentanilo mata a esta escala es la química. Una dosis letal es de aproximadamente 2 miligramos, una cantidad similar a unos pocos granos de sal de mesa. 1 gramo de fentanilo contiene suficientes dosis letales para matar a 500 personas. Los cárteles no envían fentanilo en forma pura. Lo prensan en pastillas falsificadas diseñadas para parecer exactamente medicamentos legítimos recetados. Xanax falso, Oxycontin falso, Adderall falso. Una persona que cree tomar una pastilla recetada comprada a un conocido, a menudo ingiere una fabricada en laboratorios de carteles en Sinaloa o Jalisco que podría contener una dosis mortal de fentanilo. En 2023, pruebas de laboratorio de la DEA hallaron que 7 de cada 10 pastillas de fentanilo incautadas contenían una dosis potencialmente letal. El modelo de distribución no es lo que los espectadores de Narcos reconocerían. No hay maletas cambiando de manos en estacionamientos, ni maletines llenos de efectivo, ni reuniones en almacenes entre representantes de cárteles y vendedores callejeros. Se documenta que miembros del cártel de Sinaloa usan redes sociales y aplicaciones de mensajería cifrada para anunciar y distribuir drogas, además de reclutar correos y traficantes. Un adolescente en Ohio puede ser contactado directamente por un traficante vinculado a un cártel a través de una red social. Las pastillas falsificadas llegan por correo. Toda la cadena de suministro, desde un laboratorio en México hasta el dormitorio de un estudiante de secundaria, puede operar sin una sola reunión presencial. La magnitud de lo que se envía a través de la frontera consta en los datos de incautaciones. En 2024, la DEA incautó más de 55 millones de pastillas falsificadas con fentanilo, una cifra menor a los 80 millones incautados el año anterior. Esas 55 millones de pastillas, a los niveles de potencia probados en laboratorios de 2024, representaron más de 367 millones de dosis potencialmente mortales incautadas en un solo año. Y las incautaciones representan solo una fracción de lo que cruza la frontera. La DEA ha sido clara: la gran mayoría del fentanilo entra a Estados Unidos por puertos de entrada legales, más comúnmente en vehículos de pasajeros y carga comercial. La dimensión humana de esto no es una estadística. Es un joven de 17 años en Virginia Beach quien tomó lo que creía era una pastilla recetada y murió. Se trata de un joven de 27 años en Florida que murió por una pastilla falsificada, rastreada a través de la cadena de suministro hasta una fuente del cártel de Sinaloa. Son familias en todo Estados Unidos. Estados Unidos no son estados fronterizos, ni ciudades con problemas de drogas conocidos, sino en todas partes, donde pierden personas por pastillas fabricadas por dos organizaciones que el gobierno de Estados Unidos los ha designado ahora como organizaciones terroristas extranjeras. En febrero de 2025,
la administración Trump designó formalmente al Cártel de Sinaloa y al CIG-ING como organizaciones terroristas extranjeras. Esa designación permitió nuevos recursos y herramientas legales para investigar y procesar redes de cárteles que operan dentro de Estados Unidos. También reflejó un cambio en cómo el gobierno de Estados Unidos clasificó oficialmente lo que hacían estas organizaciones. No narcotráfico en el sentido tradicional, sino operaciones de bajas masivas contra la población civil estadounidense. La tendencia mostró una mejora hacia 2024 y hasta 2025. El periodo de 12 meses finalizado en octubre de 2024 registró 84,076 muertes por sobredosis, un descenso del 25% respecto al mismo periodo anterior. Las pruebas de laboratorio de la DEA, a finales de 2024, mostraron que 5 de cada 10 pastillas contenían una dosis letal. Bajó de 7 de cada 10 en 2023. Estas reducciones son significativas. Representan decenas de miles de vidas estadounidenses que no se perdieron. Sin embargo, 84,000 muertes en un solo año, en un solo país, por una sola droga suministrada por 2 cárteles sigue siendo, bajo cualquier medida, un evento de bajas masivas que ocurre en cámara lenta. Narcos terminó con Escobar muerto y el tráfico de cocaína interrumpido. No existe un final equivalente para la crisis del fentanilo. Los precursores químicos vienen de China, los laboratorios están en México, la distribución ocurre en línea, las pastillas llegan por correo, y más de 1 millón de estadounidenses han muerto por sobredosis desde el año 2000. La mayoría por opioides, con el fentanilo elevando las cifras cada año, hasta hace muy poco. La serie ofreció a los espectadores una guerra contra las drogas con meta. La crisis del fentanilo no tiene un final a la vista. La operación de fentanilo requiere infraestructura de fabricación, redes de distribución y la capacidad de mover producto a través de una frontera internacional a escala industrial, todo sin ser desmantelada por los gobiernos de 2 países que intentan detenerla. Ese tipo de libertad operativa no proviene solo del poder de fuego, sino de tener a quienes deberían detenerte en tu nómina. La corrupción que permite todo esto no es una trama secundaria en las guerras reales de los cárteles, es el cimiento sobre el que todo se construye. Sección 8. Corrupción estatal, cuando el gobierno es el cártel. Narcos tenía policías corruptos. Tenía políticos en nómina. Tenía alguna que otra escena donde un funcionario aceptaba un sobre con dinero y miraba hacia otro lado. La serie trató la corrupción como textura, un detalle de fondo que explicaba por qué los cárteles eran tan difíciles de atrapar. Se presentó como un problema del sistema, un cáncer en un cuerpo por lo demás funcional, lo que la serie nunca transmitió, pues hacerlo con precisión habría requerido un tipo de historia totalmente distinto. Es que en México la corrupción no está dentro del sistema. En muchos lugares y a muchos niveles, la corrupción es el sistema. Los cárteles no infiltraron al Estado mexicano. En gran medida, ellos ayudaron a construirlo. Los cimientos de esto se remontan a décadas atrás. El Partido Revolucionario Institucional, conocido por sus siglas PRI, gobernó México ininterrumpidamente durante 71 años, de 1929 a 2000. Durante esas 7 décadas, las organizaciones de narcotráfico cultivaron una amplia red de funcionarios corruptos dentro de la estructura política centralizada, obteniendo derechos de distribución, acceso al mercado y protección a cambio de dinero y lealtad política. Esto no fue un soborno ocasional. Era un acuerdo estructurado. Los cárteles como pilar de un sistema que también incluía al partido gobernante, la policía, el ejército y el poder judicial. Todos sabían que el acuerdo existía. Todos los que importaban se beneficiaron de ello. Cuando el PRI finalmente perdió el poder en 2000, el nuevo gobierno heredó un aparato de seguridad que operaba en complicidad con narcotraficantes desde hacía generaciones.
Las cifras que miden qué tan profundamente esto corrompió las instituciones de México no son sutiles. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional, México obtuvo 27 de 100 puntos, donde 0 representa un país percibido como totalmente corrupto, y 100 uno totalmente limpio. Esa puntuación situó a México en el puesto 141 de 182 países evaluados, por debajo del promedio regional de América Latina, que de por sí no es un listón alto. La confianza de los ciudadanos mexicanos en las instituciones de seguridad pública fue del 18% en 2017. La confianza en la policía municipal, los agentes que más interactúan con ciudadanos comunes, se situó en el 7%. No un 7% menos de lo debido. 7% en total. Esos números existen por razones que son concretas y documentadas. Entre enero de 2018 y diciembre de 2023, al menos 2,638 policías fueron asesinados por organizaciones criminales vinculadas a cárteles en todo México. Esa cifra solo abarca homicidios confirmados de agentes. No cuenta a los oficiales amenazados para cooperar, a los que renunciaron antes que colaborar o resistir, ni a los que simplemente se unieron al cártel. Los cárteles emplean un enfoque directo ante la ley. La elección se describe en México como plata o plomo. Toma el dinero o recibe la bala. En comunidades donde un policía gana unos cientos de dólares al mes y un cártel ofrece miles, la cuenta no es difícil de resolver para muchos. ¿La corrupción no se detiene en el nivel municipal? Ha sido documentado en cada nivel del gobierno y la infraestructura de seguridad mexicana. En 2020, Estados Unidos arrestó al general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional de México, el cargo militar más alto del país, por cargos de narcotráfico. La acusación alegaba que Cienfuegos protegió y asistió a un cártel durante su gestión como secretario de Defensa. Sur lo devolvió a México un mes tras su arresto, supuestamente tras un acuerdo de que las autoridades mexicanas lo investigarían. Fue liberado rápidamente. No se presentaron cargos. La investigación fue cerrada. El Chapo Guzmán, durante su juicio en Estados Unidos, afirmó haber pagado sobornos a 2 expresidentes mexicanos, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Ambos lo negaron. Las acusaciones no se probaron en el tribunal. Pero el Chapo también afirmó que su organización había pagado, durante años, cientos de millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos de todos los niveles. Dado lo documentado sobre cómo operaba el cártel de Sinaloa, manteniendo libertad de movimiento en decenas de estados por décadas, escapando 2 veces de prisiones de máxima seguridad, operando abiertamente en ciudades donde todo alto funcionario sabía quiénes eran los líderes del cártel. La existencia de protección en los niveles más altos no es una teoría conspirativa. Es la explicación más directa para los hechos documentados. Las elecciones generales de México de 2024 fueron el ciclo electoral más violento en 6 años. Más de 30 candidatos a cargos políticos fueron asesinados durante la campaña. No se trataba de figuras nacionales. Eran candidatos a alcalde, a concejal, a legislador estatal, personas que competían en municipios donde los cárteles tenían un interés directo en quién ocupaba el cargo. Ganar una elección en esos lugares requiere aprobación del cártel o un valor personal extraordinario. Muchas de las personas valientes no sobrevivieron a la campaña. En noviembre de 2024, el nuevo gobierno de México, bajo la presidenta Claudia Sheinbaum, lanzó la Operación Enjambre, enfocada en el vínculo crimen-política a nivel municipal. La primera fase resultó en la detención de 7 funcionarios públicos en el Estado de México, acusados de colaborar con organizaciones criminales en homicidios, secuestros y extorsiones, y de facilitar el financiamiento y la gobernanza criminal. La operación se expandió luego a Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Chiapas. En febrero de 2025, el alcalde de Tequila, Jalisco,
el pueblo famoso por producir la exportación más reconocida de México, fue arrestado junto con otros 3 funcionarios locales bajo cargos de extorsionar negocios y colaborar con el CJNG. En septiembre de 2025, el exsecretario de Seguridad Pública del Estado de Tabasco fue arrestado y acusado de liderar una célula del CJNG llamada La Barredora. Había desempeñado ese cargo bajo un hombre que fue un serio contendiente a la presidencia mexicana. El sistema judicial de México ocupa el puesto 135 de 143 países evaluados por el World Justice Project en confianza pública. Los delitos no se denuncian porque denunciarlos a la policía significa denunciarlos al cartel. Las acusaciones son raras. Las condenas son más raras. Un informe de 2015 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos halló solo 6 condenas federales en México, por el delito de desaparición forzada en un país donde al menos 60,000 personas habían desaparecido desde 2006. Narcos mostró la corrupción como el obstáculo que los héroes debían sortear. En las guerras reales de los cárteles, la corrupción es el entorno donde todos viven, y para los cárteles, no representa obstáculo alguno. Es infraestructura. Antes de continuar, si disfrutas este análisis, considera suscribirte. Ayuda muchísimo al canal. La corrupción que protege a los cárteles desde arriba es la mitad de la historia. La otra mitad es lo que sucede cuando esa protección desaparece de repente. Cuando un capo es asesinado, un cártel se fractura y la organización, mantenida por la autoridad de un solo hombre, comienza a desmoronarse. Esa historia se desarrolló en tiempo real en febrero de 2026 cuando el ejército mexicano abatió al hombre más buscado del país, y las consecuencias no se parecieron en nada al final de Narcos. Sección 9. La muerte de El Mencho. El fin de una era. El comienzo de algo peor. Narcos termina con Pablo Escobar muerto en un tejado en Medellín. La policía colombiana rodea el cuerpo. Los agentes de la DEA que pasaron años buscándolo contemplan las secuelas. La música crece. La serie trata el momento como una resolución. No es un final feliz exactamente, pero sí una conclusión. El monstruo se ha ido. La guerra, al menos este capítulo de ella, ha terminado. Esa lógica narrativa, cazar al capo, matar al capo, cerrar el capítulo, es la columna vertebral de toda la franquicia Narcos. Además, como el mundo real ha demostrado repetidamente, está completamente equivocado sobre cómo funcionan realmente estas organizaciones. Nada lo ilustró con mayor claridad que lo ocurrido en las montañas de Jalisco el 22 de febrero de 2026. Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, ha sido el hombre más buscado en México durante años. El gobierno de Estados Unidos había puesto una recompensa de 15 millones por su cabeza. Había sido imputado en múltiples Estados Unidos, jurisdicciones federales de Estados Unidos. La DEA lo consideraba el líder de una de las 2 organizaciones de narcotráfico más peligrosas del mundo. Durante más de una década, había evadido su captura, moviéndose constantemente, sin confiar en casi nadie, manteniendo protocolos de seguridad que lo mantuvieron invisible ante los servicios de inteligencia de 2 países que intentaban encontrarlo. Lo que finalmente condujo a él no fue un avance en inteligencia de señales ni un aviso de un cártel rival. Fue la vigilancia de un socio de confianza vinculado a una de las parejas sentimentales de El Mencho. En los días previos al 22 de febrero, la inteligencia militar rastreó los movimientos de ese asociado y confirmó que el socio había viajado a una residencia dentro del Tapalpa Country Club, un exclusivo desarrollo residencial privado en el municipio serrano de Tapalpa, Jalisco. El socio se reunió con El Mencho en la propiedad y partió el 21 de febrero. El ejército se movilizó a la mañana siguiente. 6 helicópteros brindaron cobertura aérea. Las tropas terrestres cerraron un cordón alrededor del complejo. La operación fue coordinada con la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta contra Cárteles de Estados Unidos, que brindó apoyo de inteligencia durante la fase de planificación. Cuando comenzó el ataque, la escolta de El Mencho abrió fuego con armas de alto calibre.
Dos tiroteos distintos estallaron simultáneamente. Una en el complejo mismo y otra en el bosque aledaño donde el Mencho intentó huir. Durante la fase aérea de la operación, un helicóptero militar de apoyo fue alcanzado por fuego del CJNG y obligado a realizar un aterrizaje de emergencia. Ninguno de los soldados a bordo murió en ese incidente específico. El Mencho murió durante la operación. Tenía 59 años de edad. El gobierno mexicano anunció su muerte. Y entonces el país comenzó a arder. Horas después del anuncio, el CJNG ejecutó una respuesta coordinada en varios estados mexicanos simultáneamente. La magnitud de lo que siguió no fue la reacción de una organización que hubiera perdido a su líder. Fue la reacción de una fuerza militar ejecutando una operación de contingencia planificada. Sicarios del cártel erigieron 85 bloqueos en carreteras federales desde Baja California en el norte hasta Oaxaca en el sur, una extensión geográfica que abarca la mayor parte del país. Grupos criminales quemaron vehículos y realizaron 27 ataques distintos contra las fuerzas de seguridad. 70 personas fueron arrestadas inmediatamente después. Solo en Jalisco, 25 miembros de la Guardia Nacional murieron en ataques de represalia. Un conserje y un funcionario de la Fiscalía Estatal también fueron asesinados. Una mujer civil perdió la vida. Por parte del cártel, 30 operativos del CJNG murieron en Jalisco y otros 4 fallecieron en el vecino estado de Michoacán. El gobierno federal desplegó 2,500 efectivos de fuerzas especiales adicionales en Jalisco para reforzar a los cerca de 7,000 ya destacados en el estado. El impacto civil fue inmediato y total. El gobernador de Jalisco emitió alerta roja, suspendiendo el transporte público y cancelando eventos públicos masivos. Aerolíneas como United, American, Delta, Alaska y Air Canada cancelaron vuelos tanto a Guadalajara como a Puerto Vallarta. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió avisos de refugio para residentes y viajeros en varios estados mexicanos. Escuelas cerradas. Cierran oficinas gubernamentales en partes de Jalisco. El transporte público en el occidente de México se paralizó. Esta no fue una operación de seguridad con consecuencias limitadas. Fue una interrupción nacional provocada por la muerte de un hombre. Prueba de que la organización que construyó tenía la capacidad de paralizar partes importantes de un país de 130 millones de personas como respuesta a la pérdida de su fundador. La violencia se extendió fuera de Jalisco. El CJNG lanzó ataques coordinados en Colima, Michoacán, Nayarit, Guanajuato, Tamaulipas, Aguascalientes, Zacatecas y Sinaloa. En total, se reportaron más de 250 bloqueos en 20 a 22 estados mexicanos durante las primeras 48 horas. Fue necesario desplegar miles de tropas adicionales y que pasaran casi 2 días antes de que la situación comenzara a estabilizarse. Lo que las secuelas demostraron a investigadores, a analistas militares y a los gobiernos de México y Estados Unidos fue algo que la estructura narrativa de los narcos es fundamentalmente incapaz de transmitir. Matar al cabecilla no termina la guerra. Lo cambia. El cartel de Medellín se fragmentó tras la muerte de Escobar y la producción colombiana de cocaína continuó sin interrupción. El cártel de Sinaloa sobrevivió al encarcelamiento de El Chapo y de hecho se volvió más descentralizado y difícil de desmantelar. El CJNG, advirtieron analistas tras la muerte de El Mencho, enfrentaba la misma trayectoria, fragmentación en facciones menores, potencialmente más violentas, compitiendo por el control de territorios y fuentes de ingresos que él había unificado bajo un solo mando. El Mencho consolidó su organización durante 15 años, operando en 21 de los 32 estados de México. Mantuvo actividad en más de 40 países y generó ingresos tales que su fortuna personal se estimó en 1.000 millones, con activos del cártel valorados en 50.000 millones.
Ninguna operación, por exitosa que sea, desmantela esa infraestructura. La gente, las raíces, los laboratorios, las relaciones, el dinero, todo sobrevive al hombre que está en la cima. Narcos te dijo que la historia acaba cuando el capo muere. La muerte de El Mencho probó, de nuevo, que esto no termina. Simplemente comienza un nuevo capítulo, a menudo más sangriento. La muerte de El Mencho, la guerra civil de Sinaloa, el programa de drones, la crisis del fentanilo, las masacres de San Fernando, todo es real. Documentado y en curso. Y sin embargo, la versión de las guerras de cárteles que la mayoría tiene en mente, proviene de una serie de televisión que su propio creador describió como mitad ficción. La última pregunta que vale la pena plantear no es solo qué falló en Narcos, sino por qué importa la brecha entre la serie y la realidad. Y lo que la verdadera historia revela sobre este conflicto que ninguna televisión de prestigio ha querido mostrar jamás en pantalla. Sección 10. Lo que Narcos tergiversó. El glamour que nunca existió. Narcos es una buena serie de televisión. Vale la pena decirlo claramente, porque lo que sigue no es un argumento de que el programa se hiciera mal o con deshonestidad. Los valores de producción eran altos. Las actuaciones fueron sólidas. Las ubicaciones eran reales. Los agentes de la DEA, cuyas vivencias inspiraron la serie, Steve Murphy y Javier Peña, fueron consultores, aportando un conocimiento real de lo que significó perseguir a Pablo Escobar por las calles de Medellín a principios de los años 90. La serie capturó hechos, personas y geografías reales con más esmero del que logran la mayoría de las dramatizaciones de eventos históricos. Y, sin embargo, el propio showrunner, Eric Newman, dijo a The Hollywood Reporter en 2016 que Narcos era 50-50 entre ficción y no ficción. La mitad del programa fue inventada, y esa mitad inventada alteró la comprensión del público sobre las guerras de los cárteles de un modo que ningún detalle preciso en la otra mitad pudo corregir. El problema central no son las imprecisiones en fechas o nombres ni la compresión de las líneas temporales. Esos son rasgos típicos del drama histórico y mayormente inofensivos. El problema más profundo es lo que la serie decidió dramatizar y lo que omitió por completo de la pantalla. Narcos es una historia sobre hombres poderosos, investigaciones del gato y el ratón y el peligro seductor del mundo criminal. Tiene un lenguaje visual construido en torno a coches caros, lugares hermosos y líderes carismáticos que hablan con frases memorables. A pesar de toda su violencia, es un espectáculo fascinante. La guerra contra las drogas que describe es terrible pero comprensible. Un conflicto entre organizaciones que operan con lógica reconocible, persiguen metas identificables y cuyos líderes son seres humanos complejos, que merecen ser comprendidos. Ese enfoque no es falso, exactamente, pero omite a los 265 pasajeros del autobús detenidos en falsos retenes militares en San Fernando y asesinados en fosas comunes. Omite a las comunidades de la costa michoacana que llevan años bajo ataques explosivos de drones sin intervención gubernamental. Omite a las 60,000 personas desaparecidas en México desde 2006, la mayoría nunca halladas, en un país donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solo registró 6 condenas federales por desaparición forzada en los años posteriores. Omite a la niña de 5 años abandonada sola en una calle de Culiacán de noche tras el secuestro de su padre por una facción del cártel durante la Guerra Civil de Sinaloa. El programa también simplificó la realidad política de formas importantes. Redujo la guerra contra las drogas a un binario: buenos policías contra malos narcos, con funcionarios corruptos como obstáculo intermedio. Lo que restó importancia fue la amplitud de la participación estatal, los 71 años durante los cuales el partido gobernante y las organizaciones de tráfico operaron en un acuerdo estructurado que no era corrupción en el sentido convencional, sino más bien un sistema de cogobierno. No transmitió del todo que los cárteles prosperaron no a pesar del Estado mexicano, sino en muchos sentidos a través de él.
Cuando Peña y Murphy describieron sus experiencias en entrevistas tras emitirse el programa, cuidaron señalar que este capturó la verdad emocional de la casa, pero que muchas escenas, conversaciones y enfrentamientos específicos fueron escritos para televisión y no ocurrieron como se representaron. Las conversaciones privadas entre Escobar y políticos, tensos enfrentamientos personales, la dinámica interna de las decisiones del cartel, todo fue guionizado y especulativo. Uno de los aspectos más importantes que la serie erró fue la naturaleza de lo que vino después. Narcos trata la caída de cada cártel como una historia con final: Escobar muere. El cartel de Medellín termina. El cartel de Cali está desmantelado. La serie se traslada a México y presenta el colapso del cártel de Guadalajara como el inicio del capítulo mexicano. Cada temporada tiene un clímax y una resolución. La historia real no funciona así. Cuando el cartel de Medellín colapsó tras la muerte de Escobar, el tráfico de cocaína no cesó. Se movió. Los cárteles mexicanos, a quienes se pagaba en efectivo por transportar producto colombiano, cambiaron a un acuerdo de pago en especie a finales de los años 80, tomando porciones de los cargamentos como pago en lugar de dinero, y usaron ese producto para establecer sus propias relaciones directas con Estados Unidos. Redes de distribución. El desmantelamiento de los carteles colombianos no terminó la guerra contra las drogas. Transfirió su control a México, donde se volvió más grande, más violento y más profundamente arraigado en las estructuras gubernamentales de lo que jamás fue en Colombia. La representación de los agentes de la DEA en la serie también se tomó libertades que los agentes reales reconocieron. Steve Murphy y Javier Peña confirmaron en entrevistas que infringieron reglas, políticas y procedimientos habitualmente durante su caza a Escobar, pero aclararon que la serie dramatizó su participación, realzó su protagonismo en eventos más complejos y colaborativos, y lo situó en el centro de escenas y decisiones que en realidad involucraron a decenas de personas de múltiples agencias y gobiernos. Javier Peña no participó en la investigación del cartel de Cali como mostró la serie. Su papel fue alterado sustancialmente para mantenerlo como protagonista tras las 2 primeras temporadas. Lo que Narcos finalmente ofreció a su audiencia fue una historia sobre la guerra contra las drogas que resultó entretenida, emocionalmente cautivadora y culturalmente digerible. Humanizó a organizaciones que son verdaderamente monstruosas, e hizo que el conflicto pareciera algo que se podía entender, seguir y finalmente resolver. Eso es lo que hace la buena televisión. Pero las verdaderas guerras de carteles no son una historia con temporadas y finales. Son un conflicto continuo y multigeneracional que ha matado a más de 400,000 personas en México, desde 2006, desplazado a cientos de miles más, corrompido instituciones en todos los niveles de gobierno, introducido drones de grado militar en barrios civiles y distribuido una droga sintética tan letal que 2 miligramos, el peso de unos granos de sal, constituyen una dosis fatal, a través de redes sociales, directamente a adolescentes en todo Estados Unidos. Estado de Estados Unidos. La brecha entre lo que mostró Narcos y lo que ocurrió realmente no es solo una cuestión de licencia dramática. Es la diferencia entre una historia sobre la guerra y la guerra misma. El programa fue televisión fascinante. La realidad en la que se basó ha sido, para quienes la vivieron, algo que ni la mejor cinematografía ni la actuación más carismática han logrado capturar. No hay final de temporada. No hay final en la azotea. La guerra continúa. Si disfrutaste este análisis, asegúrate de suscribirte. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo.